¿En realidad Adán y Eva fueron los primeros humanos? ¿Y en realidad fueron creados del polvo y de una costilla? ¿Y a quién exactamente le tenía miedo Caín cuando fue exiliado por Dios? Para contestar estas preguntas, primero tenemos que entender si el capítulo 2 de Génesis es un recuento de Génesis 1, o si es una continuación de Génesis 1. Como ya saben, en nuestro último video estuvimos viendo lo que nos tiene que decir Génesis 1 sobre la creación del mundo. Si es una creación material de la nada o si fue una creación funcional. Y dejamos claro que en este canal sí creemos que Dios creó todo de la nada. Cuando no existía ni un solo átomo, Dios creó el universo entero en un instante con su poder. Ahora, nosotros creemos que el capítulo 1 de Génesis no está hablando de dicha creación, sino que tiene que ver con algo más profundo. Así que les recomiendo que vean ese video antes de ver este, para que tengan algunos conceptos claros y no se confundan. Ahora bien, si Génesis 2 fuera un recuento de lo que ya ocurrió en Génesis 1, pues tendríamos varios problemas contradictorios entre ambos capítulos. Por ejemplo, el orden de la creación no es el mismo en Génesis 1. Dios primero crea las plantas, luego los animales y al final creó los humanos. Pero en el capítulo 2, todo está al revés. Primero creó los humanos, luego las plantas y al final los animales. Así que decir que el capítulo 2 de Génesis es un recuento de lo que pasó en Génesis 1 simplemente no cuadra con lo que dice el texto. Ahora, si prestamos atención, el capítulo 2 comienza con Dios terminando su obra en su templo cósmico en el día 7. Y luego nos dice unas palabras muy importantes que nos ayudarán a entender que el capítulo 2 de Génesis es una continuación del primero y no un recuento. El texto comienza con la oración: estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Cabe señalar que siempre que se usa esa frase en la Biblia es para decirnos qué es lo que viene después de esas generaciones. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, verso 1, nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Y luego procede a decirnos las generaciones que vinieron después de Adán. En Génesis 37, verso 2, nos dice: estas son las generaciones de Jacob, y procede a darnos el nombre de los descendientes de Jacob. Así que cuando Génesis 2 comienza diciendo: estas son las generaciones de los cielos y la tierra, simplemente nos está diciendo lo que ocurrió en Génesis 1, que Dios inauguró su templo cósmico en 7 días, para entonces decirnos ahora, en el capítulo 2, lo que ocurrió después de esos 7 días. Así que ya sabemos que el capítulo 2 comienza con el Señor descansando de la obra que acaba de hacer en el capítulo 1. En otras palabras, el Señor culminó su templo cósmico en 6 días, y en el 7º día el Señor inaugura su templo. Así que en Génesis 1 el Señor le entrega la función a la humanidad de ser su imagen. O sea, les da una función de orden en el mundo para que puedan civilizarse y tener un sentido de moral. Pero ya sé lo que están pensando. ¿No se supone que a las personas que Dios creó en Génesis 1 fueron Adán y Eva? La respuesta es que no. Recuerden que el capítulo 2 de Génesis es una continuación del capítulo 1. Así que si en el capítulo 2 Dios creó a Adán y a Eva, pues es obvio que en el capítulo 1 le está entregando su imagen y semejanza a otras personas, y no a Adán y a Eva directamente. Verán, la palabra que se usa en Génesis 1 es Adam, que en el hebreo significa humano. Así que Dios llamó a toda la humanidad para que tuvieran su imagen y semejanza. Y en Génesis 2, Dios elige 2 personas para que sean sus representantes ante toda la humanidad y para que cuidaran del jardín del Edén. Pero no se confundan, la palabra Adán en el capítulo 1 se refiere a toda la humanidad. Pero en el capítulo 2, Adán se refiere a un solo hombre. Esto ocurre ya que como el Señor eligió a un representante de entre toda la humanidad, pues le puso el nombre Adán, ya que él sería el rey sacerdote que representaría a Dios ante los hombres, y a los hombres ante Dios. Así que su nombre fue Adán, ya que él representaba a la humanidad. Esta respuesta puede sonar un poco confusa, pero tenemos que recordar que la creación del Génesis siempre fue funcional. Así que cuando el capítulo 2 dice que Dios creó a Adán del polvo y a Eva de su costilla, está hablando funcionalmente. Así que, ¿fue o no fue Adán creado del polvo?
De eso hablaremos más adelante, así que sigue mirando el video. También tenemos que entender que en el capítulo 1 no había jardín del Edén. Este fue creado en el capítulo 2, como el centro de mando del templo cósmico de Dios. Es aquí donde lo espiritual y lo físico se interlazaban, y Dios necesitaba a dos humanos que cuidaran de ese jardín y reinaran junto a él desde ahí. Así que claramente podemos ver que fuera del jardín del Edén ya existía gente, mientras la historia de Adán y Eva ocurría dentro del jardín. Y esto explica muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando Caín le dice al Señor que tenía miedo de que alguien lo matara cuando fue exiliado por matar a su hermano Abel, la pregunta que nos surge es, ¿quién podría matar a Caín si los únicos que existían hasta ese punto eran él y sus padres? Así que, ¿por qué tener miedo, cierto? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Caín le tenía miedo a las personas que vivían fuera del jardín, gente que no eran parte de su familia, personas extrañas. Pero hay personas que al no entender la creación funcional de estos textos, nos dicen que Génesis 2 es un recuento de Génesis 1, y como prueba usan versos como el 5, que dice que todavía no habían plantas sobre la faz de la tierra. Así que la creación tiene que ser material, ¿cierto? No tan cierto. Verán, si nos dejamos llevar por el capítulo 1 y su origen funcional de la creación, pues claramente las plantas en el capítulo 2 son calificativas. O sea, que no se refiere a que no había ni una sola planta en todo el planeta, sino que se refiere a que todavía no había agricultura, no habían huertos, ni siembra o cultivación. Y si miramos el contexto de Génesis 2, pues claramente se está refiriendo a la tierra del Edén y no a todo el planeta, ya que en Génesis 1:29 nos dice que Dios le dio a todo el mundo plantas y frutos para comer. Pero en Génesis 2 está hablando del Edén. Y por tal razón, al final del verso 5, dice que no había hombre para labrar la tierra, porque Adán y Eva todavía no habían sido puestos en el jardín para cultivarlo y cuidar de él y sus animales. Por tal razón, en Génesis 1, dice que el Señor le llamó a lo seco tierra, o sea que le dio la función a lo seco de ser una tierra fértil para ser cultivada. Y ahora en Génesis 2 comienza esa cultivación dentro del jardín que Dios hizo. Recuerden que este jardín funcionaría como el templo donde los humanos estarían con Dios. Así que en Génesis 1, el Señor le da orden a todo el universo y el mundo y lo inaugura como su templo cósmico. Y en Génesis 2, un lugar sagrado tiene que ser construido para servir como el centro de mando donde estaría la presencia del Señor, similar al tabernáculo del desierto en la historia de Moisés. El capítulo comienza diciéndonos que este lugar en específico, o sea, el Edén, y no todo el planeta, todavía no había sido trabajado por hombres, y para esto el Señor elige a Adán y a Eva, para que construyan este lugar sagrado cultivándolo y cuidándolo, sirviendo como los primeros reyes sacerdotes de la humanidad, los intercesores entre Dios y los hombres. Pero ya sabemos cómo culminó esa historia. Por tal razón ya no existen reyes sacerdotes, porque solo una persona totalmente limpia de pecado puede tomar dicha posición. Y es justo esto lo que los judíos esperan en su Mesías, un rey sacerdote. Por suerte, ese rey sacerdote ya vino, y su nombre lo es Jesús. También tenemos a los defensores de la postura clásica, diciendo que el hecho de que Dios le trae a los animales a Adán para que los nombre, prueba que Génesis 2 es un recuento de Génesis 1 y no una continuación. Este argumento asume que los animales no existían en ninguna parte hasta que Dios se los creó milagrosamente de frente a Adán para que les pusiera nombre. Y esto es simplemente falso. La razón por la que Dios trajo los animales a donde estaba Adán era para continuar con el proceso de establecer funciones a su templo cósmico. Y en este caso, ponerle nombres a los animales ayudaría mucho a traer orden en una civilización. Porque yo no sé ustedes, pero para mí sería mucho más fácil mandar a alguien a buscar una vaca para comer que mandarlo a buscar el animal ese de 4 patas con manchas blancas y negras. Así que Dios solo estaba avanzando el proceso de establecer orden en su templo y no creando los animales por primera vez. Tenemos que recordar el contexto inmediato de Génesis 2. En Génesis 1, Dios establece un orden en todo el universo y la tierra. En Génesis 2, elige a 2 personas para que lo ayuden a ponerle orden a la civilización, como ponerle nombre a los animales y a las plantas, que sirvan como líderes entre todos los humanos y la comunidad, etcétera, etcétera. En ningún lado el capítulo 2 de Génesis está volviendo hacia atrás para hablarnos de una creación material, sino que
que está continuando donde culminó el capítulo 1, para mostrarnos el plan del Señor con la humanidad, el cual comienza con 2 personas siendo elegidas para seguir estableciendo orden dentro del mundo, y culmina con ese orden ya establecido y el propósito de Dios marchando sin problemas, aunque las cosas toman un giro inesperado en Génesis 3. Así que al final del capítulo 2 tenemos la evidencia de que no podemos tomar todos estos textos literalmente y que debemos estar abiertos a interpretaciones un poco más profundas como esta que les estoy presentando sobre una creación funcional y no una material. En Génesis 2:24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto nos prueba sin lugar a dudas que no debemos tomar todo el capítulo literalmente, porque si es así, pues al leer este verso podemos entender que una vez nos casamos, debemos fusionarnos literalmente con nuestra pareja para ser un solo cuerpo. Seríamos como una clase de gemelos siameses. Así que el texto lo que nos está diciendo es que una vez nos casamos, ahora somos un solo sistema, funcionamos uno con el otro y no por separado. Somos uno en enfermedad, tristeza, amor, dolor, alegría y júbilo. Esta es una unión funcional y no una material, y su función abarca nuestro orden espiritual. Pero volvamos atrás. Si en realidad todo esto tiene que ver con una creación funcional y no material, y si en realidad Adán y Eva no fueron los primeros humanos en ser creados, pues ¿por qué el texto dice que Adán fue creado del polvo y Eva de su costilla? Bueno, pues veamos lo que dice el texto. En Génesis 2, verso 7, dice: Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Al leer esto de buenas a primeras podemos ver que Dios sí formó a Adán del polvo. El problema es que el Génesis no fue escrito en español, sino que en hebreo. Y en el hebreo no dice que Adán fue formado del polvo, sino que dice que fue formado polvo de la tierra. Así que la palabra del polvo no está en el hebreo. Y si miramos el contexto cultural de la época de los hebreos y alrededor de los hebreos, todas estas culturas escribían con una estructura arquetípica cuando hablaban de la creación de los hombres. O sea que siempre relacionaban a la creación con los ingredientes de su naturaleza. En este caso, decir que Adán fue creado polvo de la tierra simplemente nos está diciendo que en relación a su deidad, en este caso el Señor, el hombre es como el polvo de la tierra, es mortal. Pero no que fue creado del polvo de la tierra, literalmente. Y si unimos esta estructura arquetípica del hombre siendo polvo con el contexto funcional del libro de Génesis, pues podemos llegar a la conclusión que cuando el texto dice que Dios formó al hombre polvo de la tierra, nos está diciendo que Dios formó al hombre que es polvo de la tierra, porque esa es su naturaleza arquetípica. El hombre siendo polvo es un arquetipo que representa la mortalidad de la humanidad. Por tal razón, en Génesis 3:19 dice: Polvo eres y al polvo volverás, porque somos seres mortales que carecemos del árbol de la vida y tenemos que morir en algún punto en nuestras vidas. Por tal razón somos llamados a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, para tener acceso al fruto del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero el verso 7 no culmina ahí. También dice que Dios sopló aliento de vida en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Y por más convincente que suene, esto tampoco habla de una creación material. Verán, las palabras sopló aliento de vida en hebreo solo se encuentra en este verso en toda la Biblia. Así que la única forma de entender lo que significa es uniéndolo con las palabras que le siguen. El Señor sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente en hebreo lo es nefesh, y no significa simplemente un cuerpo que cobra vida, sino que la forma en que se usa en otros lugares de la Biblia es refiriéndose al deseo de vivir de dicha criatura. Así que si nos dejamos llevar por la temática funcional de Génesis 1 y 2, el contexto cultural de la época, donde siempre se hablaba en términos arquetípicos de la creación del hombre, donde sus ingredientes para ser creado siempre tenían que ver con su naturaleza humana y con su deidad, pues en este caso también es lo mismo.
Cuando el verso dice que Dios sopló aliento de vida en su nariz y luego el hombre se vuelve un ser viviente, significa que Dios le entregó un propósito de vida a Adán para que tenga el deseo de vivir y prosperar, que tenga una meta en el futuro, que tenga un propósito de superarse y cumplir todo lo que se propone. Así que este verso tampoco se trata de creación material, sino que nos dice cómo es que Dios eligió al hombre, el cual es mortal, y le entregó un propósito de vida, el cual le dio un deseo de vivir y prosperar. Adán. Simple y sencillo. Ahora, si esto es cierto, pues ¿qué hacemos con Eva? La palabra dice que ella fue tomada de la costilla de Adán, ¿cierto? No es cierto. El texto dice en Génesis 2:21. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aunque usted no lo crea, en el hebreo original la palabra costillas no está en el texto, sino que la palabra en hebreo lo es seila. Esta palabra no significa costilla, sino que significa lado. Esta palabra se usa muchas veces en la Biblia para hablar del lado de una montaña, o el lado de un edificio, o el lado de alguna estructura. La palabra se refiere al lado completo de un tipo de cuerpo. Así que si en realidad este texto es de origen material, pues Dios no solo tomó la costilla de Adán para formar a Eva, sino que tomó un lado completo, desde el tope de la cabeza hasta la punta de los pies. O sea que cuando Adán despertó, se percató que le faltaba un brazo y una pierna, la mitad del abdomen y la mitad de la cara y la cabeza, y que ahora tenía que andar brincando en un solo pie. ¿Acaso ustedes ven esto posible? No lo creo. Por lo tanto, el mismo idioma hebreo donde se escribió el texto nos dice que esto no se trata de una creación material de Eva, sino que de una funcional, ya que de lo contrario Dios hubiera tenido que cortar a Adán por la mitad para poder crear a Eva. Y esto simplemente es absurdo. Verán, si vemos el verso completo, podremos ver que dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Muchas personas piensan que este es el tipo de sueño en el que cae la gente cuando reciben anestesia general para no sentir dolor en una operación. Pero esto es un error, ya que la palabra en hebreo lo es tardeimá, que significa un tipo de sueño en el que Dios hace caer a la gente antes de enviarles una visión profética. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, verso 12, dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Abraham y luego le mostró una visión profética. Y lo mismo podemos ver en el libro de Job y en el libro de Daniel y otros libros donde el Señor hace caer a la gente en este tipo de sueños antes de mostrarles una visión. Así que en Génesis 2:21, Adán cayó en un gran sueño y recibió una visión donde se veía a sí mismo siendo dividido por la mitad completamente de pies a cabeza. Y esa otra mitad era la mujer. Esta visión simplemente le dejó saber a Adán que él estaba incompleto sin Eva, ya que el jardín necesitaría de 2 personas para ser cuidado. Y también esta visión simboliza la unión entre Cristo y la iglesia, en donde el Cordero se casa con su novia para estar juntos por siempre. Y por tal razón, Adán necesitaría de su esposa, porque juntos en matrimonio serían una sola carne, de la misma manera en que Jesús y la iglesia son un mismo cuerpo en armonía y amor eterno. Así que resumamos todo lo que tenemos hasta ahora para ver cómo concluimos este video. Primero pudimos ver que Génesis 2 no es un recuento de lo que pasó en Génesis 1, sino que es una continuación. Y esto lo vemos claro al principio del capítulo, cuando nos dice: estas son las generaciones de los cielos, la tierra, dejándonos saber que de este punto en adelante se hablará de todo lo que ocurrió después de la creación del templo cósmico en 7 días. Así que esto por sí solo nos deja saber que antes de Adán y Eva estar en el jardín, ya había más gente en el mundo. Así que Adán y Eva no fueron los primeros humanos en ser creados. Esto también explica a quién exactamente era que Caín le tenía miedo cuando Dios lo exilió del Edén por matar a su hermano Abel. Le tenía miedo a las personas fuera del Edén. Luego vimos que cuando la palabra dice que todavía no había plantas en la tierra, no se refiere a todo el planeta, ya que en Génesis 1:29 nos dice que Dios le dio plantas y árboles y frutos y semillas a todas las personas del mundo, sino que en Génesis 2 se refiere a que no había cultivación ni sembradíos dentro del jardín del Edén,
porque todavía Dios no había llamado a Adán y a Eva para que lo cuidaran. Luego vimos que cuando la palabra dice que Dios formó a Adán del polvo, en realidad no se refiere a su creación material, sino que los autores están usando una estructura arquetípica donde el hombre es creado por ingredientes que van de acuerdo a su naturaleza, como era la costumbre de las demás culturas de la época. La diferencia es que las demás culturas ponían al hombre como un arquetipo de Dios, siendo creado por la luz o de la nada, pero los hebreos ponen al hombre como un arquetipo de la tierra, siendo creado polvo, ya que el polvo simboliza la mortalidad del hombre. También vimos que cuando Dios sopla en la nariz del hombre aliento de vida, éste se vuelve un ser viviente. Y al ver el hebreo nos dimos cuenta que en realidad el verso lo que dice es que Dios eligió a Adán y a Eva de entre todos los humanos, los colocó en su jardín y les dio un propósito de vida, el propósito de ser sus representantes ante el mundo y ser los representantes del mundo ante Dios. Por tal razón, le puso el nombre de Adán al hombre, que significa humano. También vimos que Eva no fue creada de la costilla de Adán, sino que Adán fue puesto en un sueño especial y tuvo una visión donde se veía a sí mismo cortado por la mitad, de la cual Dios hizo una mujer para que él esté completo y lo ayude a cuidar del jardín. Por eso Adán dijo en Génesis 3, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque al tener esa visión se dio cuenta que ahora en matrimonio son una sola carne, un solo sistema funcional y no material. Así que Eva también fue tomada de entre las demás personas y no creada de una simple costilla. Eso simplemente no aparece en el hebreo. Así que para concluir, podemos decir que Génesis 2 es una continuación de Génesis 1, donde ahora ya inaugurado el templo cósmico, el Señor elegiría 2 personas de entre toda la humanidad, la cual recibió su imagen y semejanza en Génesis 1. Estas personas serían unos reyes sacerdotes que ayudarían al Señor a construir un espacio sagrado que serviría como el centro de mando del templo cósmico, donde el Señor podría compartir con su creación personalmente. También ayudarían al Señor a seguir poniéndole orden a su templo ya inaugurado, ya sea poniéndole nombre a los animales o cultivando su jardín. Al final, el propósito de Dios fue reinar para siempre junto a la humanidad, donde el jardín del Edén seguiría expandiéndose por todo el mundo. Pero algo sucedió en el jardín que interrumpió los planes del Señor. Algo que culminó con Adán y Eva siendo exiliados del jardín y sentenciados a nunca probar del árbol de la vida. Por lo tanto, su destino fue multiplicarse y regresar al polvo, hasta que un nuevo Adán llegara. Pero más de esto lo hablaremos en el próximo capítulo de esta serie, donde hablaremos sobre lo que ocurrió en Génesis 3. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejarme un like. También puedes apoyar nuestro ministerio haciéndote miembro de nuestra página de Patreon. Así que comparte este video con tus amigos y déjame un comentario. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en lo secreto.